Gloria al Señor Jesús, hermanas y hermanos. ¿Cuánto damos una alabanza al Señor? Amén, gloria a Jesús. Es una bendición estar aquí en esta mañana, sobre todo porque hoy sí las vemos. Amén. Y están muy guapas todas. Anoche estábamos así como mirando y adivinando, pero gracias a Dios hoy las vemos a todas. Bien, hermanas, vamos a abrir la palabra del Señor Jesús. Presento mi saludo cristiano al hermano Marcos Pavón. Es una bendición. Yo le dije que porque no se quedó descansando, él vive muy cansadito, tiene mucho trabajo, pero él decidió venir aquí. Poder en Jesús. Bueno, gracias a Dios. Es una responsabilidad bastante grande venir aquí a predicarles a ustedes, pero nuestra confianza está puesta en el Señor. Y yo le he dicho al Señor, bueno Señor, tú sabes que yo soy un simple utensilio y yo quiero proyectar tu voz. Y yo quiero que Dios haga esto en esta hora, que Él proyecte su voz a través de mí, pero que sus corazones y sus oídos sean receptibles a la palabra del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir entonces la palabra del Señor Jesús en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 2. Aleluya. También saludo a las misioneras. Es una bendición estar con ellas, directiva de Dorcas y las mujeres de la iglesia en general. Proverbios 2, leemos desde el capítulo, desde el versículo 1 al versículo 9. Yo leo un versículo y luego ustedes leen el otro. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como... entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Él provee de sana sabiduría a quienes, a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y el versículo 9 dice: entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pueden estar sentadas, hermanas. Ya hemos orado. Hemos orado en esta hora por la palabra. No por la palabra, porque la palabra es santa y tiene poder, es bendita, sino por los vasos que Dios va a usar. Estoy muy contenta de estar con ustedes y como ustedes saben, estamos sirviendo al Señor en Italia y ya vamos a cumplir 3 años de habernos ido, y quiero decirles que estamos muy contentos allí, estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Se pasan momentos muy maravillosos al lado del Señor Jesús cuando vamos al campo misionero. Les hemos echado muchísimo de menos, pero también es cierto que Dios nos ha dado un amor muy especial por Italia, y para mí en este momento Italia es el mejor país del mundo. Entonces estoy contenta de estar allí. Dios nos está ayudando en todo y bueno, y gracias a Dios que hoy podemos estar aquí. El tema que me han pedido las hermanas que les transmitan esta mañana es un llamado a la sabiduría, llamadas a la sabiduría. Amén. ¿A cuántas les suena esta palabra, llamadas a la? El libro de Proverbios es un libro que hace mucho énfasis en la sabiduría, y es un libro que hace muchísimo contraste entre el bien, el mal, el justo, el impío, el que peca y el que no peca, las bendiciones y las maldiciones. Y es un libro como que nos va metiendo en un mundo del día a día, donde nosotros podemos aprender grandes cosas para vivir como personas, y no solo como personas, sino principalmente como hijas de Dios. Amén. La mayoría de las personas suelen tildar de sabios solamente a aquellas personas que tienen un conocimiento alto o un intelecto alto de X o Y situación, área. Gracias. Amén. Me están ayudando las hermanas a predicar. Y tenemos conceptos altísimos sobre que esas personas son sabias porque tienen ese conocimiento. Pero realmente, hermanas,
Dios ha creado a todos los seres humanos con sabiduría. A todos los seres humanos. Dios no ha creado seres humanos tontos. Dios ha creado seres humanos sabios. Cuando un padre de familia se acerca a su hijo y le corrige y le enseña que robar es pecado, o coge a su hija adolescente y le dice que tiene que saber manejar su conducta, llámese el padre que se llame, de afuera, de adentro, está poniendo en actividad la sabiduría que Dios le ha regalado. Y nos podemos encontrar con personajes muy sabios como Einstein, como Isaac, como Voltaire, que fue un filósofo francés, como Freud, que fue el padre del psicoanálisis, personas que en sus letras han sido grandes y reconocidos como sabios. Pero realmente esa sabiduría no ha podido hacer mucho por la raza humana. ¿Sí me entienden? No ha podido hacer mucho por la raza humana. Es verdad, han aportado muchísimo conocimiento, pero podemos seguir viendo en las calles la misma situación de pecado, la misma situación de falta de moral. Seguimos viendo a los jóvenes caer en el abismo de las drogas. Seguimos viendo a los muchachos que tienen una conducta sexual desorganizada. Seguimos viendo a los padres que están angustiados por los hijos que han traído al mundo. Seguimos viendo a las señoritas que sus conductas siguen siendo perdidas, porque no es ese tipo de sabiduría la que Dios realmente quiere regalarle a la humanidad. Hay una sabiduría que viene directamente del cielo, que es regalada y donada por el Espíritu Santo, que no se puede comprar ni se puede ganar en una universidad, ni se puede obtener habiéndose sentado muchísimos años estudiando y preparándose. No, ese es un conocimiento que la persona ha adquirido. Pero la sabiduría de la que nosotros hablamos es una sabiduría celestial, que va por encima de todas las sabidurías. Amén. Aleluya. Uno de estos sabios, Voltaire precisamente, un hombre reconocido por el mundo de una manera extraordinaria. En el momento de su muerte, sus últimas palabras fueron: he sido olvidado de Dios y de los hombres, me iré al infierno. Porque todo ese conocimiento que él adquirió no le sirvió para nada. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Con eso no digo que no sea importante el conocimiento, pero hoy vamos a hablar de una sabiduría especial, de una sabiduría grande, de una sabiduría hermosa que nos ha regalado a nosotros el Señor Jesús. ¿Esto es? Amén. ¿Cuántas decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Aleluya. El sabio es realmente libre cuando conoce a Dios. Es realmente libre cuando conoce a Dios. La palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Por eso decimos que somos libres y somos sabios cuando conocemos al Señor. Pero dice que es el principio de la sabiduría. O sea que hay muchas cosas más por indagar y por conocer. Y hay muchas cosas más por medio de las cuales nosotras como mujeres podemos crecer. Aleluya. Es Dios directamente el que nos regala a nosotras la sabiduría para conducir nuestra vida en el temor de Dios. Y para saber conducir nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, mi propia conducta, mi vida espiritual, es directamente del cielo. Aleluya. Dice la palabra del Señor que el sabio recibirá los mandamientos en su corazón, no en su intelecto, en su corazón. O sea, eso quiere decir que van a ser metidos en nuestro corazón de una manera especial, y de ahí nadie los puede sacar, porque están dentro de nosotros. Amén. Están dentro de nosotros. Dice la palabra del Señor: si guardares dentro de ti mis mandamientos. Amén. Tenemos en Roma un niño. Él se llama Samuelito y es un niño de 6 años. Y él pues venía a la escuela dominical y venía pues en contra de sus padres. Y cuando él venía a la iglesia pues
sus padres, si se daban cuenta, le golpeaban. Es un niño de 6 años. Pero el anhelo de su corazón siempre era que esa puerta de la iglesia se abriera. Y él salía corriendo a la iglesia y se metía y me decía, Sorela, Sonocuí, hermana, estoy aquí. Y yo le decía, qué bueno verte, Samuelito, estoy contenta de verte aquí. Y siempre nosotros sabíamos que después de que el niño se iba, si sus padres se enteraban, le pegaban por haber estado en la iglesia. Entonces los domingos en la escuela dominical hacíamos la clase y le dábamos el versículo para que el niño se lo llevara. Y un día el niño viene y me dice muy triste, hermana, mi mamá me ha destruido el versículo. A los 8 días otra vez, mi mamá me ha encontrado el versículo y me lo ha tirado. Pero un día él llegó muy contento a la iglesia y me dijo, hermana, ya mi mamá no me puede tirar los versículos. Le dije yo, Samuelito, ¿por qué? Y me dijo, porque me lo he mangiato, me lo he comido. Antes de que su madre lo pudiera encontrar para tirárselo, en su corazón él sintió que tenía que hacer algo. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos que meter la palabra dentro de nosotros. Y era lo que el niño hacía, cogía el papelito, lo envolvía, lo masticaba y se lo tragaba, para que la palabra que nosotros le enseñábamos se quedara dentro de él. Él lo hacía en inocencia, hermanas, pero eso es exactamente lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros metamos sus mandamientos, su palabra, su grandeza, lo que Él nos ha dado, lo metamos dentro de nosotros y de ahí no salga jamás. Estando en la circunstancia que usted esté y que yo esté, no importa, eso no puede salir de ahí porque está dentro de nosotros. Y el niño estaba muy contento y me miraba así hacia arriba, bueno, no muy arriba, pero algo, y se sonreía diciéndome, ya no me lo puede quitar, ya mi mamá no me lo puede quitar y me lo voy a seguir comiendo cada que tú me lo des, porque él quería que la palabra permaneciera en él. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuánto damos la alabanza al Señor? La mujer sabia, hermanos, la mujer que tiene sabiduría, o que ama la sabiduría, o que está en búsqueda de la sabiduría, no recibe los mandamientos de Dios para refutarlos, para discutirlos, para pelearlos. No lo hace así. Recibe la palabra del Señor para saber conducir su vida por las sendas de verdad y de santidad. Y cuando yo he podido meter dentro de mí la sabiduría de Dios, cuando yo he podido meter la sabiduría dentro de mí, sé que mi vida es una vida diferente. Amén. Sé que soy una mujer diferente. Sé que soy una mujer especial. Sé que Dios está haciendo cosas grandes por medio de mí. Y cuando el Señor me dice, tú debes comportarte así o así por medio de la palabra, yo le digo, sí, Señor, claro que sí. Y tengo la sabiduría para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y tengo la sabiduría para comportarme donde nadie me ve. Y tengo la sabiduría para responder cuando tengo que responder. Y tengo la sabiduría para conducir mi casa. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Por eso David exclamó, en tus mandamientos meditaré. Porque es una necesidad que nosotras tenemos de ser mujeres sabias. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y en estos tiempos difíciles la sabiduría de Dios tiene que estar metida en nuestras casas. Amén. En estos tiempos en las que son las mujeres las que salen a trabajar, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Hermanas, porque estamos viviendo casos en que los hermanos se sienten atados por sus esposas, porque se perdió la sabiduría donde la palabra del Señor nos dice que las mujeres estemos sujetas a nuestros maridos, y queremos hacer sentir a nuestros esposos pequeñitos, indignos, malos esposos, malos proveedores, porque yo soy la que salgo a trabajar todos los días. No, señora, cuando yo tengo que salir a trabajar todos los días y Dios me está dando la bendición de hacerlo, hermano, yo me levanto en sabiduría y le
le digo, mi amor, tú has hecho parte de esta bendición durante muchísimos años y tú has sostenido mi hogar y tú me has hecho sentir bien durante muchos años y tú has protegido mi vida. Ahora Dios tengo que hacerlo yo, pero tengo la sabiduría para trabajar ese tipo de áreas. Entonces, hermanas, Dios nos está llamando a ser mujeres que vayamos en crecimiento de la sabiduría. No es solamente bautizarnos en el nombre de Jesús. No es solamente recibir su Espíritu Santo. No es solamente servir en el altar. No, es saber hacer las cosas, es poner las cosas de Dios por encima de cualquier cosa, es amarle a Él más que a mis propios conceptos, es derrumbar en mi vida lo que no sirva y permitirle a Él que Él edifique sobre mi vida lo que Él quiere. Eso es crecer en sabiduría. Aleluya, gloria, demos alabanza al Señor. Pero ¿qué puedo hacer si no tengo sabiduría? ¿Qué puedo hacer si mi casa no la sé manejar? Hermana, ¿qué puedo hacer si siento enfado y siento rabia cuando vienen el pastor y me dice alguna cosa? Cuando vienen y me aconsejan, cuando lo que me dicen va en contra de lo que yo quiero. O esa joven que dice, hermana, ¿qué puedo hacer si es que las tentaciones están ahogando mi vida? Si es que yo no quiero estar aquí, yo quiero irme al mundo, quiero experimentar cosas nuevas. ¿Qué puedo hacer, hermana? Yo tal vez me quisiera quedar aquí, pero no puedo. Hay algo dentro de mí que no me deja. La palabra del Señor dice, si alguna es falta de sabiduría, pídala a Dios. Hermanos, Él no nos va a reprochar. Él tiene sabiduría en abundancia para darnos a nosotros. Y cuando la sabiduría viene a mi vida, entonces la jovencita que está a punto de caer en pecado, de irse al mundo, o que tal vez ya ha caído, entonces la sabiduría viene sobre nosotras y decimos, ya no más, porque ya tengo la sabiduría en mi corazón y doy la espalda al pecado. Y ya no voy a tratar mal a mis hijos porque tengo la sabiduría en mi corazón y yo clamo la sabiduría para que ella venga a mí y saber cómo debo actuar. Demos alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. Hay una hermana en Italia. Ella tuvo la sabiduría de Dios a los 18 años. Ella se bautizó en el nombre de Jesús. Y fue una mujer que amaba a Dios, una joven, ahora no está tan joven, pero era una joven que amaba al Señor. Y ella se vino a estos países. Y cuando estuvo enfrentándose a las situaciones espirituales de estos países, ella empezó a dejar la sabiduría en su casa y se salía a pasear. Y cuando ella salía a pasear, pues, como había dejado la sabiduría en su casa, obviamente el enemigo le iba a mostrar cosas muy atractivas. Y todos los días eso fue haciendo en ella un trabajo impresionante, hermanos. Durante 20 años, a los 18 años ella se vino, y durante 20 años, hermanas, porque como abandonó la sabiduría, entonces Satanás hace con nosotras lo que le dé la gana. Tiene la facilidad de hacer con nosotras lo que Él quiere. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotras seamos mujeres realmente diferentes. Aleluya. No perfectas, pero sí diferentes. Hermanos, y esta hermana me contaba y me decía, hermana, he pasado 20 años de mi vida en la brujería y en la prostitución. Y cuando salía de la prostitución, volvía a la brujería. Y cuando salía de la brujería, volvía a la prostitución. Y cuando salía de esta, volvía y caía en la otra. Y cuando no, era que estaba haciendo las dos. Y me decía, mi hermana, y mi vida estaba tan hundida, yo sentía que yo ya no podía más. Y yo lloraba, yo estaba amargada, y yo decía, le clamaba inclusive a Dios, porque ella decía que hacía brujería blanca. Y decía, Señor, ¿qué es lo que yo he hecho para estar haciendo esto? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y dice que un día llegó al lugar donde ella hacía sus prácticas de brujería, y llegó ahí, estaba todos sus menjurjes y todas esas cosas que ellas inventan y que tienen. Y de pronto vio una jeringuilla, y ella miró la jeringuilla y se asustó mucho y dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué está esta jeringuilla aquí? Tenía un hijo de 17 años. En ese momento ella se dio cuenta que ella había conducido la vida de su hijo
por el camino de las drogas. Y ella me dice, hermana, y yo caí de rodillas. Y dice, yo tumbé esa mesa, empecé a quebrar todo lo que había y clamé a la sangre. He perdido mi vida, sácame de aquí, por favor, sácame de aquí. Hermanos, y esos son, hermanas, esos son consecuencias de haber soltado lo que Dios nos ha regalado. Esa es la consecuencia de pensar que las cosas en Dios no nos sirven, o de clasificar las cosas en Dios. Esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve, entonces esto lo saco a la calle, esto no lo saco, esto lo dejo guardado. No, señoras, cuando nosotras amamos a Dios y queremos que nuestras vidas sean conducidas en santidad y en sabiduría, nosotras cogemos toda la palabra, la abrazamos en nuestro corazón y con ella vamos a la escuela, al colegio, al trabajo, a la calle, donde la vecina, con esa enfrentamos a las personas que no creen en Dios, con esa le hablamos a nuestros esposos, a nuestros hijos, todo el paquete completo. Aleluya. Porque lo que la hermana estaba viviendo era consecuencia de haber soltado la sabiduría de Dios. Y Satanás, hermanas, en estos tiempos quiere robarnos algunas cosas a nosotras. Y sabe que te susurra al oído, eso no te sirve, no te lo lleves. Y viene tu pastor y viene tu líder y tu hermana, o la hermana de oración, o la que le sirve al Señor, y le dice, hermana, debes conducir tu vida diferente. Pero Satanás te dice, eso no te sirve. Sabiduría para oír. Amén. Sabiduría para oír. Aleluya. Gloria al Señor. Dios nos puede dar sabiduría a cada uno de nosotros. Amén. Él la tiene en abundancia. Gloria al Señor Jesús. Sabiduría para enfrentar los tiempos difíciles. La actitud que nosotros tomemos en estos tiempos, hermanas, es muy importante, porque el enemigo puede obrar ahí. Estamos viviendo tiempos difíciles económicamente. Amén. Estamos viviendo tiempos de pronto de angustia, de ansiedad, de desespero. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Y estamos viviendo tiempos en los que el enemigo se está aprovechando. Y yo estaba pensando ahora, de todas maneras el enemigo no ha podido con nosotros, con la crisis, no ha podido con nosotras, seguimos en pie. Y escuchaba que hablaban de enfermos aquí, enfermos allá, y cosas extrañas y enfermedades extrañas que están pasando en el pueblo de Dios. Y yo decía, pensaba ahora, esto es del enemigo también. O sea, como no les he podido derribar con la crisis y con los momentos difíciles que estamos viviendo, entonces yo voy a enviar otra cosa, hermanas. Pero nosotras tenemos que estar refugiadas en Él, tenemos que estar escondidas en Él, no podemos quitar la mirada de Él. Él es nuestro sustento y nuestro ayudador, y tenemos que en este tiempo decirle al Señor, Señor, dame serenidad, dame tranquilidad. Amén. Para afrontar las cosas que ya no se pueden cambiar. Amén. Dejemos de vivir del pasado. Dejemos de vivir de los ajos de Egipto. Dejemos de vivir de lo que teníamos antes y ya no tenemos. Ahora tenemos la provisión de Dios, y eso es sabiduría. Saber administrar lo que Dios te ha dado, eso es sabiduría. Saber entregarle a Dios lo que le pertenece a Él, eso es sabiduría. Saber servirle al Señor en la iglesia, aunque mis fuerzas ya no me den, eso es sabiduría. Aleluya. Saber que voy a la iglesia para llenarme de Dios, para escuchar su palabra, y no me quedo frente a un televisor o frente a un ordenador, eso es sabiduría. Saber que me equivoqué o que pequé y que me hundí, pero el Señor me sacó de allá, y cuando miro sé que nunca más quiero volver a ese lugar, eso es sabiduría. Pero si tú sigues anhelando las cosas que hiciste y sigues deseándolas, es porque todavía no
ha llegado la sabiduría a tu corazón. Tienes que aborrecer el pecado. Tenemos que aborrecer el pecado. Las mujeres que tememos a Dios no tenemos anhelos de lo que había atrás. No tenemos anhelos. Por muchísimos años, hermanas, por muchísimos años estuve anhelando cosas que tal vez no eran la voluntad del Señor. Y ahora que fui a Colombia en enero, Dios me dijo cosas al oído y me susurró grandes verdades. Siempre sentía en mi corazón que llevaba muchísimos años lejos de mi familia y que tal vez le daba a otros lo que le correspondía a ellos, mi cariño, mi afecto, mi consejo, hasta mis regaños. Y era como una cosa que palpitaba todos los días en mi corazón. Hermanas, y cuando yo fui a Colombia, esta vez que fui, yo nunca había sentido lo que sentí. Ahora estamos pensando muchos de nosotros en tomar decisiones. Amén. Muchas de nosotras estamos impulsando a nuestros esposos a que empaquemos nuestras ropas y nos vayamos. Y muchas de nosotras estamos pensando que lo que hay allá es mejor que lo que hay aquí. Amén. Hermano y Dios, hermana, Dios me inquietó tanto. Yo me despertaba a la 1, me despertaba a las 2, me despertaba a las 3, a las 4. Y yo no podía conciliar el sueño. Y yo le decía, Señor, ¿qué me pasa? Hermana, yo sentía un fuego en mi corazón por Europa que yo no podía más. Y yo le dije, Señor, ¿por qué he pensado siempre que este tal vez era mi lugar? Era una cosa, hermanas, impresionante. Yo amo a Europa, no me malinterpreten, yo he amado siempre a Europa. A España la hemos llevado en nuestro corazón siempre. Pero había como un anhelo de pronto algún día estar con mi familia. Y Dios me dijo, no te equivoques, porque yo no te he sacado de aquí para hacerte sufrir. Eso es mentiras del enemigo. Yo te he sacado de tu país para que no vivieras todo lo que tu familia ha vivido durante todo este tiempo. Lo que yo he hecho es esconderte en mis manos y te he sacado fuera para que tú vivieras cosas diferentes, porque yo te amo. Y muchas de nosotras, en una actitud de falta de sabiduría, estamos pensando en regresar. Hermana, no vamos a regresar hasta que Dios no nos lo diga. Y el día que Dios nos diga que vamos a regresar, hermanas, es porque hemos cumplido nuestro trabajo en este continente. Es porque hemos hecho lo que Dios nos ha traído a hacer. No se deje engañar del enemigo, porque hay gente que se va. Y cuando había una hermana que se fue de Italia y estaba en el 20 de julio y estábamos nosotros allí, cuando nos vio esa hermana se nos tiró y esa mujer lloraba y ya no tiene entrada a Italia. Y decía, hermanos, ustedes no saben lo que yo he hecho. Ustedes no se alcanzan a imaginar el dolor que yo siento en mi corazón. Y yo anhelo todos los días de mi vida y yo le oro al Señor que me vuelva a llevar a ese país. Ajá, y no estabas aquí. No estabas en Italia. ¿Por qué te empeñaste en ir? Te faltó sabiduría. La sabiduría clama a Jehová. Le pregunta, Señor, ¿tú qué opinas de lo que yo voy a hacer? ¿Tú crees que es correcto que yo en este momento tome decisiones? ¿Tú qué opinas? Y cuando yo le pregunto al Señor, dice la palabra del Señor, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Cuando yo clamo al Señor, hermanas, mi oído tiene que estar atento a su voz, lo que Él me va a decir. Por eso, hermanas, hay dos sentidos que están implicados en el asunto de la sabiduría. Dos sentidos que están implicados y son el oído. El oído es el órgano que nos ayuda a filtrar lo que va a entrar a nuestro corazón. Por medio del oído yo escucho cosas buenas y malas. Y yo tengo que pedirle a Dios sabiduría para qué es lo que va a entrar por este órgano, por este sentido. ¿Qué es lo que va a ir a mi corazón? El enemigo te está diciendo todos los días, sí, hazlo. Sí, golpea a tus hijos. Sí, contéstale mal a tu esposo. Sí, tu esposo es un vago y no trabaja. Es verdad. Un hermano con lágrimas me lo decía. Me decía, hermana, mi esposa me hace sentir que yo no quiero trabajar. Pero cuando yo clamo al Señor, mi oído está atento a su voz. Y Dios me susurra cosas especiales.
Y Dios te quiere decir en esta mañana, hermano. Dios te quiere decir en esta mañana. Toma la sabiduría. Apodérate de ella. Fíltrala por tus oídos, para que cuando vengan otro tipo de cosas a ellos, la sabiduría salga a la defensiva y defienda el cuerpo tuyo, y defienda tu mente, y defienda tus sentimientos y tus emociones, y estés guardada en Él. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. También está la boca. ¿Para qué nos sirve la boca? Para clamar. Amén. Para clamar. Cuando yo desarrollo estos dos sentidos, cuando yo soy sabia para oír y soy pronta para clamar, no para hablar, ni para criticar, ni para destruir, ni para hacerle daño a los hermanos, ni a las jóvenes, ni al pastor, ni al misionero, ni a la gente de afuera, no. Cuando está mi voz lista para clamar a Dios, entonces Dios dejará ver sus prodigios y Dios se moverá de forma portentosa en medio de nosotras, y Dios nos enseñará sus caminos, que son sabios y son perfectos. Pero si nosotras tomamos una actitud equivocada, hermanas, nuestras vidas espirituales se pueden derrumbar. Y como lo decía la hermana anoche, hay personas a nuestro alrededor. ¿Sabe por qué se drogaba el hijo de la hermana? ¿Sabe por qué llegó a tal punto de empezar a ponerse jeringuillas, a introducirse heroínas? Porque ella soltó la sabiduría. Amén, amén. Ella la soltó, la abandonó. Le dijo a la sabiduría: tú no me sirves. Tú no me sirves. Y claro, el enemigo estaba esperando. Él estaba esperando ese momento. Y yo te digo, hermana, a ti y a ti, jovencita, el enemigo está esperando que tú sueltes la sabiduría. Él lo está esperando. Está pendiente, está alerta. Y si tú la sueltas, si tú sueltas los mandamientos de Jehová, si tú sueltas la gloria de Jehová, si tú sueltas la misericordia de Jehová, no solamente tú te vas a ver afectada, se van a ver afectados todos los que hay a tu alrededor. Y muchas almas que hubieran podido conocer al Señor por medio tuyo, no lo van a hacer. Porque te faltó sabiduría para actuar. Sabiduría para amar esta nación. Si yo soy una mujer sabia, de mis labios no tienen por qué haber malas palabras para este país. No tiene por qué haber malas palabras para la cultura de los españoles. No tiene por qué haber malas expresiones cuando en el comedor de la iglesia no hay comida colombiana, ecuatoriana o peruana. No tiene por qué haber un mal gesto cuando los hermanos españoles y europeos que estamos ganando están ahí al frente de lo que Dios les ha regalado. ¿Sabe, hermana? Una hermana europea me dijo: ¿qué tenemos nosotros los europeos? Que nadie quiere trabajar con nosotros. ¿Qué tenemos, hermana? Me lo dijo en Bélgica. Me dijo: dígamelo, explíquemelo. ¿Por qué ustedes no quieren trabajar con nosotros? ¿Qué tenemos? Dígame, ¿qué tenemos? Y yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿qué es lo que tenemos nosotras que no queremos trabajar con ellos? Porque el problema está en nosotras, hermanas. Y yo simplemente quiero decirles, tenemos que llegar a nuestra iglesia con una visión diferente. Porque yo puedo ser una mujer llena del Espíritu Santo, pero a lo mejor no soy una mujer sabia. Y estoy destruyendo la obra de Dios en estos países. Y Dios no quiere eso, hermanas. Dios quiere que el día que nosotros nos tengamos que ir, aquí queden iglesias de europeos, que ellos levanten sus manos santas y puedan trabajar al Señor también.
yo tengo que ser sabia para amar el país donde estoy. Amén, amén, amén. Enamórese de España, pero no lo eche en el saco de las cosas del recuerdo. Y se los dijeron el año pasado y me imagino que el antepasado, y cada vez que alguien viene aquí no lo dice. Hermano, nuestra alma, hermanas, tiene que sufrir por esta nación. Amén, amén, amén. Y si usted no está sufriendo por los europeos, déjeme decirle que a usted le hace falta sabiduría. Amén, amén, amén. Porque Dios la escogió a usted en medio de un mundo de mujeres mejores que usted y yo, créamelo. Amén, amén. Más preparadas y tal vez hubieran podido hacer un mejor trabajo que nosotras. Pero Dios, que es amplio en misericordia y en amor, dijo: te voy a llevar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y nos trajo a un país a que fuéramos llenas de la sabiduría de Dios para compartirla con otros. No para dañar su obra. Amén, amén. Aleluya al Señor. Hermanos, y cuando yo estoy en un momento difícil y cuando yo siento que la tentación viene a mí y cuando yo siento que las pruebas de la vida no me dejan avanzar y cuando yo siento que yo me quiero ir, que yo quiero desaparecer de todo este panorama y que yo me tengo que ir porque tal vez donde voy a estar mejor que aquí, hermanos, eso son mentiras. Entonces yo clamo al Señor y el Señor, que es amplio en misericordia, Él viene sobre nosotras y dice la palabra del Señor: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y luego dice: y entonces entenderás justicia, juicio y equidad. Vas a ser una mujer sobria para tomar decisiones. Y no sobria por sabiduría humana, sino por sabiduría que viene del cielo. Joven, usted que quiere caer en pecado, que está a punto de caer en pecado. Muchachas, niñas, Dios está ahí. Dice la palabra del Señor que la sabiduría clama por las calles. Aleluya. Y se pasea. Y dice que va a los lugares de reunión y a las puertas de las ciudades. Y ella se pasea esperando ver si hay alguien. Y dice, ella como que se conmueve viendo la situación. Y dice: ¿hasta cuándo amaréis simples la simpleza? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar en el mismo punto, hermanas? No creemos que ya es tiempo. No creemos que llegó la hora. No creemos que tenemos que tener sabiduría para afirmarnos en el Señor. Hermana, y si la hemos perdido por alguna circunstancia, no está, pidámosla a Dios. Las mujeres que iban camino al sepulcro iban buscando la sabiduría. Y ellas, en una actitud de fe, se levantan por la mañana. Ellas sabían que la guardia romana estaba allí esperando y que no iban a permitir que nadie entrara a ese lugar. Se enfrentaron a una de las guardias más poderosas en ese tiempo. Y ellas avanzaron por el camino, pero ellas iban buscando a alguien que había muerto. Pero quienes buscan la sabiduría no encuentran al que ha muerto. Aleluya. Ellas, cuando llegaron, Dios les regaló el privilegio, porque como fueron mujeres sabias que se levantaron en las mañanas a buscar la sabiduría y caminaron por todo ese camino, hermanas, cuando ellas llegaron, Dios les dio la posibilidad de ver milagros en la tumba, porque cuando ellos llegaron, la piedra se removió y vieron a un ángel ahí que les decía: no está aquí, ha resucitado, porque ellas fueron buscando algo que se les había perdido de vista, que ya no estaba por ahí, y sus almas estaban acongojadas y tribuladas por lo que habían perdido.
Dios en su misericordia a estas mujeres les permitió contemplar la sabiduría perfecta. Aleluya. Dios está buscando mujeres que se sepan conducir, que se sepan comportar, que sepan hablar.